A menos de 2 semanas de Hell in a Cell, el show rojo nos va armando de poco la cartelera. Omás elegirá la estipulación para su lucha con Bobby Lashley. Becky Lynch se metió en una triple amenaza por el título y Cody Rhodes no para de recibir ataques brutales de Seth Rollins. Pero que necesita los pantalones y necesita un cinturón nuevo, pero Mira. ¡Ay, Dios mío, qué pela! ¡Qué pela, Dios mío! ¿Te quedaste con más ganas de Raw? No te preocupes porque yo te traigo lo mejor del show rojo en el resumen más completo que vas a encontrar en español. Pero antes apoya el contenido latino de WWE. Deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! El show rojo comenzó con Riddle al micrófono. El bro original dijo que está triste porque Randy es su mejor amigo y la ha pasado mal por una lesión en su espalda. Riddle dijo que perdieron no porque los usos sean un equipazo, sino porque la basura tribal atacó a traición una vez más. El bro juró que antes de que se retire tomará su venganza. Luego dijo que no sabe si los RK Bro podrán volver y pidió a la gente que lo ayuden para que Randy desde su casa oiga todo el apoyo del universo WWE. RK Bro. RK Bro. Bueno, me parece muy sentido lo que está diciendo Riddle, aunque me quedó bastante inconcluso. Luego de este emotivo momento llegó el combate de relevos australianos entre Riddle y los Street Profits versus los campeones indiscutidos en parejas de WWE y los Usos junto al aspirante a miembro del linaje Sami Zayn. Y la gresca se armó ya antes de comenzar la lucha. Bueno, por ahora déjame expresarme de esa manera. ¡Oh, falla el lazo! Y conectado por Angelo Dawkins, que no es legal. ¡Ojo, falla el lazo! ¡Dios mío! ¡Oh, codazo bonito en el rostro! Ya no te vas a preocupar de cuál es el legal cuando estaban Mira. por hora. ¡Dios mío! ¡Cómo vuela! ¡Es un ave! ¡No! ¡Es un avión! ¡No! ¡Es Montes Ford! Esa voladera debería ser ilegal. Lo hace demasiado bien como para que yo me lo pierda. Así Mira. que no, gracias. La DDT de Randy Orton. En honor al La grande, DDT. a la víbora. Este hombre ha aprendido a ejecutar las movidas de Randy Orton de una forma realmente impresionante. Para mí, que por justicia debe ser el heredero de todas esas movidas el día que Randy se retire. ¡Ey! ¡Ah, cuidado! ¡Nadie en casa! ¡Nadie en casa! ¡Sami es tuyo! ¡Sami se descuidó, Sami! No son los uno, no son los que están empapados de oro y así van a abandonar el combate y ya. Todo es una estrategia. Seguramente es una buena estrategia de Sami. No sé cuál es. Recao de la nada, Santa Bayuya. Es 1, 2 y 3. Cuento por respeto a Randy Orton. Bobby Lashley llegó al show rojo con su reto todopoderoso para Omás y MVP. El todopoderoso dijo que lo suyo con Omás está lejos de terminar y confirmó que tienen un combate en Hell in a Cell con el Coloso. MVP quiso burlarse, pero Bobby no lo dejó hablar. ¿Qué tal si tú y yo nos enfrentamos esta noche y el que gane define la estipulación para mi combate con Omás? MVP aceptó y entonces Omás comenzó a acercarse al ring. Lashley se sintió arrinconado y bajó a MVP del ring de un solo golpe y la situación lucía muy caliente. Casi al final de Raw, Bobby Lashley se enfrentó con MVP. Y una gran historia. Si todavía estaba activo, lo quieren ¡Oh, Dios desactivar. mío! Él lo quiere eliminar para que no pueda llegar a ayudar al gigante nigeriano. ¿Será Él eso? fue quien traicionó a Bobby Lashley. ¿Cuándo? Lo atacó a traición, lo atacó por la espalda y para colmo se busca este gigantón al gigante nigeriano para que lo enfrente. Y Bobby Lashley quiere desquitarse. ¿Y quién fue a WrestleMania solo y dejó al otro guindando en su casa para no dividir el cheque? ¡Oh, wow! Esto se va, señor árbitro. Hay descalificación. ¡Wow! Hay descalificación, o sea que le acaba de dar la victoria a Bobby. Hubo conteo fuera. Señor árbitro, explíquese pues. Here's your winner as a result of a Aquí está el Muy bien, ganador, muy bien. con conteo fuera. Muy bien. En otros resultados, Liv Morgan y AJ Styles derrotaron a Rhea Ripley y Damian Priest de The Judgment Day y eso a Edge no le gustó para nada. Alexa Bliss impuso a Nikki ASH, Ezekiel venció a Chad Gable y los Misterios le dieron una paliza a Veer Mahan. Seth freaking Rollins está muy enojado con Cody Rhodes. Dice que antes el público cantaba su canción y ahora solo oye Cody, Cody, Cody. Pero no solo Rollins está de malas. El Miz dijo que está harto de Cody Rhodes y desde que llegó cada día lo detesta más. Así que Cody Rhodes se enfrentó al Miz en un mano a mano picante. Y que esté disminuido de la manera en que esté disminuido una figura ¿Qué va a 4. ser Cody Rhodes? ¡Ey! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Por favor. Ay.
Yo dije, ¿quién es este hombre tan bien trajeado? Pero claro, ya caí en cuenta. Es nadie más y nadie menos que Seth freaking Rollins, que aparecen en tu camino y no puedes evadir. Qué horrible impacto contra los escalones metálicos. Esto puede cambiar la historia de lo que pueda pasar en Hell in a Cell. A la celda infernal. ¡Hey, güey! ¡Ah, el campeonato que le regaló! Oye, pero por favor, eso se lo dio Cody Rhodes. Ese niñito no iba a olvidar la noche de hoy jamás en su vida. Y Seth Rollins tiene los pantalones. Pero ¿qué crees? Se le caen los pantalones y necesita un cinturón nuevo. Pero ¿qué? Mira. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pela! ¡Qué pela, Dios mío! En el evento estelar, Asuka se enfrentó con Becky Lynch. Si Becky ganaba, se metía en el combate por el campeonato femenino de Raw en Hell in a Cell, transformándolo en una triple amenaza. Viene por el aire. Y ¡oh, tremendo machetazo! Es todo, 1 y 2 y patada al Maruto, patada de frente, revés con el brazo. ¿Con qué velocidad? ¡Ay, Dios mío, brillo del mago! O de la maga en este caso, porque es Maya lo que hace. 1 y 2 ¡Ay! ¿Qué va a hacer? ¡Oh, la rodilla clásica de Asuka! ¿Se sentó a descansar? Sí, pero le iba a tratar. ¡Oh, Dios mío! Acaba de patear la campeona. ¡Ay! Blandita. Por conteo. Dale, anfibio. Dios mío, entró. Estaba lista. ¡Ay! 1 y 2 y 3. ¡Oh, fue peor todavía! Le ganó adentro. Pero lo logra, Becky Lynch. Lo logra. Entra una triple amenaza por el campeonato femenino de Raw. Hasta aquí todos los resultados de Raw. ¿Cuál fue tu momento favorito? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda que para estar al día con toda la información del show rojo, manténganse atentos a todos los canales de social media en WWE Español.